Maximiliano Torres, yo soy técnico agrónomo, poseo un postítulo de agroecología y desarrollo rural sustentable. ¿Ya? Soy educador ambiental y trabajo en el Parque Metropolitano de Santiago. Bueno, el curso o el taller que nos convoca es un taller de lombricultura. Es un taller teórico y práctico de nivel básico donde aprenderemos más o menos la anatomía de la lombriz y cómo se comporta y cómo es su manejo en la lombricultura. ¿Ya? Bueno, la lombricultura es una biotecnología, ¿ya?, orientada a la utilización de la lombriz como una herramienta de trabajo para el reciclaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente la lombriz se alimenta de material orgánico, ¿ya? Material orgánico, ojo, en descomposición, fermentado, ¿ya? Y eso generalmente a nosotros nos ayuda a reciclar el material que nosotros lo botamos en la basura, nosotros lo podemos reciclar y dárselo de alimento a la lombriz para posteriormente ella generar humus. Humus es un fertilizante de tipo natural, el cual lo dispone la lombriz en la cama de lombrices, ¿ya? Una vez que ésta se haya alimentado de la materia orgánica, ¿ya? El humus es la feca de la lombriz más todo el material descompuesto que queda en la cama de lombrices. Posteriormente después vamos a ver lo que es la cama de lombrices y cómo se realiza, ¿ya? En cuanto a la anatomía de la lombriz, ¿ya? Bueno, la lombriz que nosotros utilizamos es la lombriz roja californiana, ¿ya? Que es esta la que está acá, ¿ya? Y esa es la que sale en la foto, la vemos en foto, pero la vamos a ver más o menos anatómicamente, cómo se comporta morfológicamente, ¿ya? Esa es básicamente la morfología de la lombriz, ¿ya? Presenta un clitelo, ¿ya?, que es donde están los órganos femeninos y masculinos. La lombriz es hermafrodita, posee los dos órganos sexuales, ¿ya? Pero la particularidad es que debe tener fecundación, ¿ya? Es decir, debe haber una fecundación entre las dos lombrices para que ésta pueda procrear, ¿ya? Pero posee los dos sexos, ¿ya? Posteriormente en el clitelo se presentan los sexos, tiene un cuerpo alargado, los cuales presentan anillos, ¿ya? Y posteriormente presenta un ano por donde defeca y orina, y posteriormente la boca por donde se alimenta, ¿ya? La boca actúa como una succión, ¿ya? Y posteriormente pasa por todo un aparato digestivo y posteriormente la defeca, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver donde salen, por ejemplo, posteriormente tiene el prostomio que se llama, ¿ya?, que es por donde se alimenta la boca. Posteriormente tenemos los receptáculos seminales, ¿ya?, que son unos puntitos, ¿ya?, que le ayudan a moverse. La lombriz presenta los dos sexos, ¿ya?, es hermafrodita, pero necesita copular, es decir, tener algún tipo de relación con otra lombriz para posteriormente esta esté fecundada. Todas las lombrices obviamente fecundan, y todas las lombrices dan hijos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, el huevo de la lombriz, por así decirlo, es esta cápsula, no sé si la pueden apreciar, que es una cápsula translúcida, ¿ya?, generalmente pequeña, de unos 5 milímetros prácticamente, ovalada, ¿ya? Y posteriormente esta tiene en su cápsula de 2 a 20 huevos, ¿ya? Eso vendría siendo la parte morfológica de la semilla, de la lombriz. Ahora yo lo invito un poco para que vayamos a ver un poco la parte práctica de cómo se maneja esto, ¿ya? Las condiciones ambientales que se deben dar y el manejo mismo. Bueno, esta es Mamá, ¿no se te ocurre tocar? una lombricera, ¿ya? Existen diferentes tipos de lombriceras, ¿ya? Esta nosotros la construimos, generalmente siempre tiene que tener algunos requisitos, ¿ya? Los requisitos son los siguientes. Tiene que estar empotrada en suelo, ¿ya? Tiene que tener una altura de mínimo unos 20 centímetros, ¿ya? Tiene que tener un ancho de 1 metro, de más de 1 metro, ¿ya? Entre 1 metro y 1,50 m, ¿ya? Y la altura, como lo dije, de 20 a 60 centímetros, ¿ya? Esos vendrían siendo los requisitos como
necesarios como para tener una lombricultura, ¿ya? Para realizar lombricultura, que es la ciencia de cultivar o criar lombrices, ¿ya? Entonces, esta es una cama lombricera, ¿ya? En las cuales nosotros tenemos nuestras lombrices. Yo las tengo separadas en 3 lugares, en 3 secciones, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente uno en la cocina le llega, por ejemplo, el material vegetal, permiso, entonces, estos son los desechos de mi cocina, por ejemplo, ¿ya? Sí. ¿Ya? Esto vendría siendo los desechos de mi cocina. Posteriormente yo los voy colocando. Como se dijo anteriormente, la lombriz se alimentaba del material vegetal descompuesto. Es decir, si yo le doy esto a comer a la lombriz no lo va a comer. Es más, voy a matar a la lombriz, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? En cuanto a lo que es el manejo, ¿ya? Entonces, esto se debe descomponer, ¿ya? Para descomponerlo, se debe picar. ¿Por qué? Porque a medida que el material descompuesto, o el material, mejor dicho, que yo voy a utilizar para la descomposición, posee un tamaño más pequeño, menos tiempo se va a demorar en descomponer, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es picarlo, ¿ya? Ya sea con una tijera o algo, lo voy picando nomás. ¿Para qué? Para que simplemente este se demore menos en descomponer, como se lo dije anteriormente. En cuanto al material, a descomponer, es importante no colocar carne, productos cárnicos no. ¿Por qué? Porque atrae a los ratones, ¿ya? Entonces, no colocar productos cárnicos, solo productos vegetales, ¿ya? Y cortados posteriormente, ¿ya? Picados, ¿ya? Entonces, yo todos estos desechos que están en mi cocina, yo ya no los voy a botar en la basura, se los voy a dar de comida a la lombriz, ¿ya? Entonces, lo voy picando lo más fino posible. Vamos a ver ahí, por ejemplo, para que se hagan una idea de todo lo que puede sobrar en nuestra cocina. Algún poco de brócoli, que se nos echó a perder, no sé, está medio feo. Lo desmenuzamos nomás. Generalmente, para la descomposición, ¿Te puedo hacer una ¿sí? consulta? Entonces, tú lo divides en 3 porque ahí pones en el primero, pones las cosas que... Justamente. Entonces, cuando ya se pudre, digamos, ¿lo pasas por otro lado? ¿O se Justamente, sí. Esperen, todo el proceso es el siguiente. Entonces, posteriormente, yo lo tengo acá, empieza, para aumentar su descomposición, yo lo que hago es el permiso. Se incorpora tierra, ¿ya? ¿Por qué le incorporó tierra? Porque aumento su descomposición incorporando tierra, ¿ya? Hagamos que, o supongamos que esto ya está bastante cubierto, ¿ya? Entonces le echamos un poco de tierra y posteriormente mezclamos, ¿ya? La misma tierra con el material vegetal. Y esto, por ejemplo, yo ya lo tengo lleno, o lo tengo a 20 centímetros. Estos son 10 centímetros, ¿ah? Por eso yo ya lo tengo más o menos ya medido. Tengo 20 centímetros de material orgánico ya listo para descomponer. ¿Cuándo yo voy a saber que está descompuesto? Cuando no está de color. Cuando está de color negro, significa que ya está descompuesto. Posteriormente, cuando tengo descompuesto, esto lo que yo tengo acá se llama un núcleo, por así decirlo, ¿ya? Aquí están las semillas, aquí están las lombrices listas sin ningún tipo de tierra. Entonces yo tengo un núcleo. Si yo, por ejemplo, quiero iniciar una cama de lombrices o hacer una cama de lombrices, lo que tengo que hacer es posteriormente encajonar, conseguir un núcleo, por así decirlo, o comprar las lombrices. Si yo compro las lombrices, lo que tengo que hacer es las mismas lombrices agregarle compost. Ese es compost. O sea, si yo hubiese comprado las lombrices, ese vendría siendo mi núcleo, ¿ya? Es decir, el compost más las lombrices, ¿ya? De hecho, aquí también habían unas lombrices, pero como no se regó, pero este es compost, ¿ya?
Eso de allá se transforma en esto. Justamente. Ya. ¿Ya? El compost se llama cuando ya está degradado. Sí. Ah, ya. Y las lombrices, tú decís que están en esta última etapa. Sí. O sea, por ejemplo, yo tengo compost acá ¿Ya? y posteriormente tengo las lombrices, le incorporo las lombrices, ¿ya? Pero como yo ya tengo compost, tengo el núcleo hecho, por así decirlo, tengo la lombriz acá. Permiso, voy a incorporar el núcleo. ¿A dónde caen? Así. ¿A dónde se cajón? Entonces posteriormente yo tengo mis lombrices acá. ¿Ves? Tengo una capa de compost. Capa de compost primero, de unos 5 centímetros a 10 centímetros. Posteriormente coloco mis lombrices a unos 5 a 10 centímetros. ¿Ya? Las lombrices siempre quedan en la mitad. ¿Ya? Por así decirlo. Y posteriormente mi capa de materia orgánica descompuesta se lo coloco encima, de unos 10 centímetros también. ¿Y qué es lo que va a hacer la lombriz? La lombriz, como está en la parte media de esta pila, por así decirlo, sube hacia arriba y se alimenta. Posteriormente va defecando y las defecaciones van quedando abajo. Y a medida que esto se riega cada 3 días, ya se mantiene siempre la humedad. Es decir, siempre tiene que estar así. Es decir, yo toco algo, bueno, la tierra siempre se mide la humedad así. Si yo toco y me moja, está húmeda. Eso es pero 3 días y no en exceso. ¿Por qué? Porque esto lixivia, es decir, el agua va percolando y vamos perdiendo el humus, ¿ya? Es decir, lavamos el suelo, lavamos el humus. Entonces siempre tiene que haber un criterio para mantener esto siempre húmedo, ¿ya? También lo importante, en estas bolitas realmente siempre se reproducen, cuando se forman estas bolitas se encuentran aquí es donde ponen los huevos, ¿ya? En estas bolitas así, ¿ya? Entonces, veo ahí hay una ya adulta, siempre se van a encontrar en estos... Ya, entonces, como les dije anteriormente, y posteriormente termino con un tapado con el material orgánico ya descompuesto. Como se dijo anteriormente, y para yo cosechar el humus siempre va a quedar en lo último. No sé si se dieron cuenta, por ejemplo, este tiene tres tapas. La primera tapa compost, la segunda lombrices y la tercera material descompuesto. Posteriormente, en 3 meses más, yo después del riego y todo esto, hago esto. Pesco acá y tiro todo esto hacia acá. Es decir, un material descompuesto que ya previamente está previamente descompuesto y ya la lombriz se alimentó de él, ¿ya? Es decir, aquí ya no va a estar esto, aquí va a estar hasta aquí nomás, por así decirlo, porque esto baja, ¿ya? Entonces lo que yo hago posteriormente es esta parte de acá, dejarla hasta aquí, y todo de aquí para acá es humus, ¿ya? Completamente fermentado y listo. No, después va el material este de acá. El que está fermentado, pero es materia orgánica, pero no está descompuesta. La que la va a descomponer es la lombriz. ¿O tierra con alguna preparación? O sea, los desechos que tú quieres apurar para que se descompongan. No, es tierra compostada. Tierra de compost. Sí. No es tierra común y corriente generalmente. ¿Sí? Cuando dices tierra compostada, ¿a qué te refieres que no soy...? Por ejemplo, mire, esta es una compostera. Veamos aquí. No está 100% operativa. Sí, no, pero no importa. Por ejemplo, esta es una compostera que se va a habilitar en unos pares de días. Ah, no, son pares. No, si esto se abre así. Pon de ahí, lo vemos. ¿Eso es lo que hicimos la semana pasada? Sí.
Ah, acá se van echando Ya. las cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden observar acá, Ah, para que esta es se una composta. compostera. Entonces, Ya. lo que queda aquí fermentado, después esto se va a fermentar. ¿Ya? Se va a fermentar después de unos 4 o 5 meses y ahí yo voy a cosechar compost. ¿Ya? Es decir, la materia orgánica fermentada. O sea, degradada completamente, fermentada, degradada y ya lista para ser aplicada en el suelo. ¿Ya? Esa es la tierra que tú le echas los desechos para que Sí. ponen su... Sí. Sí, esa es la tierra que yo le echo. vegetales, todas las frutas. ¿Ya? Pero esa tierra que está ahí es tierra normal también, ¿cierto? No, esta es tierra de hoja. Ah, es tierra de hoja. Tierra de Ahí hoja. vas Entonces echando tú le los vas desechos. echando Sí. los desechos. Sí. Eso se convierte en Sí. compost. Sí, por ejemplo, si para que hagamos el círculo completo, por así decirlo, yo en vez de poner esto acá, lo podría poner acá. Pero como es todo separado, y de hecho esto tiene otro concepto, aquí se quiere hacer un vermicompostaje. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, compostaje más lombricultura. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi compost, ¿ya? Posteriormente el compost lo incorporo en la última capa, como se dijo anteriormente, la lombrices en la segunda capa y la capa de acá nuevamente compost, ¿ya? Disculpe, ¿Sí? ¿llevan una camita de paja? También, de hecho aquí también tenía paja, no sé si se pueden apreciar. Sí. Generalmente la paja yo la puedo aplicar también en la mitad, ¿ya? Como también en la parte alta, ¿ya? Para cubrir un poco. Bueno, entonces como le había dicho, cuando ya llego acá esto es lo que yo cosecho, después de 3 meses, ¿ya? Las lombrices nunca se van a quedar abajo, ¿ya? Siempre van a estar al medio, subiendo y bajando, ¿ya? Acá abajo no, porque acá abajo no hay nada, pues. Están sus defecaciones nomás. Entonces, esto es lo que yo voy a cosechar. Y como yo reconozco que es compost, más o menos, porque yo puedo decir, ya, hasta aquí nomás cosecho. Pero a lo mejor el compost el humus no lo voy a tener hasta acá, pues. A lo mejor lo voy a tener acá hasta abajo o a lo mejor hasta acá, pues. Pero como yo me doy cuenta realmente cuando llego al humus o no, es que el humus presenta una característica, que cuando yo lo voy a cosechar, lo tengo que dejar secar, porque es como una especie de lodo, ¿ya? Es un lodo plomizo, por así decirlo, negro plomizo. Por ende, cuando yo le paso la mano, ¿ya? Tiene un color diferente, ¿ya? Como se dijo, el color plomizo, y ahí yo estoy diciendo, estoy en presencia de humus. Entonces lo dejo secar un par de días, posteriormente lo cosecho y lo alneo, ¿ya? Y posteriormente tengo el humus para posteriormente aplicarlo en el suelo. En cuanto a la aplicación, son 700 gramos por metro cuadrado, ¿ya? Es decir, menos de 1 kilo por metro cuadrado. Cuando tú haces el arneo, pasas la tierra limpia para después poder ocuparla para empezar a plantar y todo eso. Y la lombriz que va quedando ahí, ¿tú la vuelves a reutilizar en otro proceso? Entonces la lombriz me queda en este sector. Ya. Entonces todo este sector lo corro para acá las lombrices y posteriormente lo voy cambiando de lugar. Pero siempre con la misma, dejando los mismos pisos, pues, es decir, los 10 centímetros de compost, los 10 centímetros de lombrices, por así decirlo, y los 10 centímetros de material orgánico descompuesto. ¿Y la lombriz después sigue trabajando en otro proceso? Y Sí, así va haciendo sí. paulatinamente? La lombriz se alimenta y se reproduce en el mismo lugar. Es decir, cada cierto tiempo yo voy a tener que ir sacando lombrices porque la población va a ser muy numerable. La lombriz californiana tiene una gran tasa de reproducción, como se dijo, ¿ya? Y dura 4 años, ¿ya? Es un animal que tiene hartos años de vida, ¿ya? ¿Esa reproducción que tú dices se hace una vez en el año, una vez al mes? No. ¿Eso tiene algún periodo? Sí, generalmente cuando la tasa lunar, cuando estamos en luna llena, las lombrices se reproducen con mayor intensidad, se reproducen todo el año. Pero hay etapas generalmente donde se reproducen con mayor intensidad, que es cuando es luna llena, pero todo el año hay reproducción de lombrices. ¿Y esa reproducción es mutua? O sea, cuando se aparean mutuamente, las dos se fecundan. Sí, es una fecundación doble, por así decirlo. Como se dijo anteriormente, ellas copulan, ¿ya? Pero tienen el mismo sexo, pero necesitan la copulación entre una y otra porque no la tienen, no sé si me puedo explicar, pero como no pueden copular una y otra con el mismo sexo, ¿ya? No alcanzan, por así decirlo, ¿ya?
Entonces necesitan a otra pareja para poder procrear. ¿Sí? ¿Cuánta es más o menos la cantidad de comida que se le da? Por ejemplo, yo tengo, son como 30 lombrices en un espacio parecido a ese y le echo como cada 2 días como 300 gramos de directo a la compostera, las tengo hace poco. Entonces, ¿está bien eso? ¿O porque he escuchado que tiene que compostarse antes y después tirársela a ella? Sí, obviamente, porque como dijo anteriormente, el material vegetal así verde no lo sirve. Tiene que estar ya degradado, negro. Cuando el material está descompuesto, no, pues ahí ya está como... No, tiene que quedar negro, negrito. Por ejemplo, si por ejemplo, porque después es igual así, voy como dejando eso verde a un lado, ¿Ya? puede ser, y que ellas mismas vayan del otro lado a buscarlo y después se devuelven, ¿o no? Igual le afecta. No, no lo comen. Porque la lombriz roja californiana se alimenta de material descompuesto. Entonces esto no está descompuesto, está verde. Entonces no lo va a comer. Sí puede dejar que se descomponga, pero para eso tenemos estas separaciones. Por ejemplo, aquí yo este material lo tengo acá aparte para que se descomponga. ¿Ya? Por ejemplo, mire, el material con esto, con tierra de hoja, lo tengo acá para que se descomponga y una vez descompuesto, cuando quede negrito, lo pongo acá, arriba. Acá abajo van el humus, acá abajo va el compostaje, acá arriba van las lombrices y acá le pongo yo la capa de alimentación, ¿ya? Y como se dijo anteriormente, la lombriz sombría bajaba, subía, bajaba, alimentándose, reproduciéndose, defecando, y yo con el riego que le voy dando, entonces el humus va lisiviándose, bajando, y en 3 meses más cosecho esta parte de acá. Lo repito, y posteriormente lo voy cambiando en cajones nomás. Entonces yo tengo mi cajoncito acá, y posteriormente esto ya va a ir bajando, como yo les dije. Va a ir bajando, la lombriz ya se va a ir comiendo, y va a llegar hasta acá más o menos, en 3 meses, y posteriormente yo saco esto y saco esto. Tiro todo para acá, y esa va a ser mi nueva cama de lombriz, por así decirlo, que yo voy a dejar al medio. Posteriormente, hago lo mismo acá, pongo una capa de 10 centímetros de compost, pongo las otras 10 capas de centímetros de lombriz, que es la que me quedo acá, y posteriormente pongo de nuevo la alimentación para la lombriz, que es la materia orgánica descompuesta. ¿Ya? ¿Y alguna otra consulta? Por ejemplo, ¿Sí? acá en la región, ¿dónde venden lombrices si uno quiere hacer Eso. su... Yo tenía el dato, de hecho, había una persona que vendía 2.500, porque generalmente una con 2.500 lombrices como a 25 lucas. Para el compost, ¿Sí? ¿hay alguna verdura que no se pueda poner? ¿O todas sirven? No, no todas limón, sirven. Generalmente no. Las verduras que poseen semillas generalmente, por ejemplo, también es interesante ver este sistema acá. Por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, existen, por ejemplo, las papas yo no las puedo compostar, ¿ya? Ni tampoco poner. Las cebollas tampoco, miren cómo pusieron esas cebollas, generalmente ahí están brotando. Eso no se debe compostar así. Lo otro que son, generalmente yo no me gusta compostar las hortalizas como de frutas muy potentes. Ya, por ejemplo, lo que son las hortalizas de fruta como el tomate, el pimentón, porque Los cítricos. generalmente van a germinar. ¿Ya? Entonces eso yo Los cítricos se eliminan. Ni siquiera la cáscara de la papa. no, de hecho la cáscara no, porque en la cáscara están los ojos de la papa, que son los brotes. Ya. No, la papa por ningún motivo se composta, ni tampoco para la lombricultura. La cebolla sí, pero siempre y cuando le saca esa partecita que está ahí, que es donde brota, de nuevo. Ya. ¿Ya? Entonces eso no, y vendría siendo eso, porque realmente este tiene que ser va a ser un compostaje a pila. Es decir, yo le doy 10 centímetros de día 1, que se llama, que son 10 centímetros de material vegetal, por así decirlo, y 1 centímetro de tierra de hoja. Y ahí se va compostando, y después posteriormente yo abro aquí y voy cosechando. Bueno, aquí le vamos a hacer otra abertura. ¿Qué orificio está ahí? Sí, porque es una... Y yo posteriormente voy cosechando de aquí, y aquí vamos a correr un poquito esta más para acá y la vamos a abrir, no, al revés, la vamos a correr para hacia allá. Cáscara de huevo igual Sí. que la tiene. Sí,
cáscara de limones, cáscara de huevo, bueno, todo lo que nosotros tenemos en nuestra... Bueno, ahí ese tallito grande de haber sido un brócoli, se debería haber picado más pequeñito, ¿ya? La cebolla igual debería haber. ¿Cómo? También se riega con Sí, poco. sí, se riegan cada 3 días esto. Y lo otro importante que no se me vaya, permiso. Se cayó el palo allá. Sí. Lo otro importante que se me había olvidado en cuanto a los manejos, ya, entonces lo importante es no ponerle carne porque si no los van a llegar los ratones. El riego es cada 3 días y la aireación, ¿ya? Esto se airea. ¿Y dónde está? Préstame un poquito la laya. Bueno, esta es la laya ocupada en la agricultura para airear, ¿ya? Airear el suelo o darlo vuelta. Esto nomás. Solamente esto. Cada 3 días. No darlo vuelta. ¿Ya? He escuchado muchos términos del volteo de la lombricultura y no se voltea. Se airea. Si no se destruyen como los túneles que hacen ellas. ¿Se puede Sí, tener algo como se de estresan. madera para no dañar la lombriz? ¿Cómo, disculpe? Tener como un estridente así, ¿Ya? hecho de madera para no dañar. Usted dice, ¿por qué esto podría dañar a las lombrices? ¿Sí? Lo que pasa es que la lombriz se reproduce, es decir, la lombriz no sangra, cicatriza. Entonces, por ejemplo, si yo le corto una pata, no tiene pata, pero si le corto porque la lombriz se divide en 2 partes donde está el clitelio, y el ano y la boca. Es decir, si yo le corto la boca, la lombriz me va a hacer una boca. Si yo le corto el ano, la lombriz me va a hacer un ano. ¿Ya? Si le corto el clitelio, lo mato. ¿Es verdad que tienen 3 corazones? Ahí sí que no... Que eso, que una vez abrieron uno y dijeron que tenía 3 corazones. Anatómicamente se llama... Entonces, esto es lo que yo hago, airear simplemente, ¿ya? ¿No tienen corazón? ¿Dónde? ¿No tienen sangre? No tiene sangre. Entonces, esto es lo que yo voy haciendo y no sé si se dieron cuenta, pero yo las tengo tapadas con una malla Rachel, ¿ya? Eso es importante, las lombrices no soportan la luz directa, ¿ya? No soportan la luz directa, el estrés hídrico, es decir, el suelo no húmedo. Acuérdense que le dije, el suelo húmedo, yo lo toco, me queda mojado, está húmedo. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de la malla Rachel? Generalmente puede ser al 80 o al 50%. Este es el del 80, es del más gruesecito. Ese es como del 80. Entonces, ¿Tiene que ver algo? no, el color no. Generalmente sería mucho mejor tener uno blanco, porque como le dije anteriormente que no existe no soportan las altas temperaturas. El blanco generalmente lo que hace es un efecto refractor, es decir, no aumenta el calor. Claro. Sí. Baja, por lo menos yo que uso el blanco, ¿Sí? en verano me baja 10 grados de temperatura en el invernadero. Entonces aquí yo las tengo, las riego con esa manguerita y posteriormente, como se dijo, en 30 días más estoy cosechando el humo. En las huertas domiciliarias, por así decirlo, la cosecha del cilantro es escalonada. Es decir, yo voy cosechando a medida que voy necesitando, Sí. ¿ya? Porque no es un tipo de cultivo comercial que yo estoy haciendo, ¿ya? Es prácticamente para el consumo de mi familia, ¿ya? Entonces yo voy cosechando escalonadamente. Es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo mi cosecha de cilantro, voy a hacer una ensalada a la chilena, por ejemplo, ya voy a sacar mi cebolla, mis tomates y posteriormente saco mis hojitas de cilantro, saco solo lo que yo consumo, ¿ya? En la cosecha de los huertos. Posteriormente lo que se dijo era que las plantas tenían diferentes ciclos de vida, es decir, que yo voy a ir cosechando escalonadamente. Por ejemplo, yo cuando sé que la cebolla, por lo menos, o sea, cuando ¿cómo se llama? La zanahoria está lista, es cuando ya posee generalmente la altura de unos 50 centímetros la planta misma, ¿ya? Y posteriormente yo la cosecho sacándola lentamente, ¿ya? Finalmente llegó hasta ahí nomás, posteriormente y voy cosechando. ¿Ya? No quedaron muy largas, ¿ya?
podido crecer más o ya no? Sí, no, porque hasta aquí le llegó la cantidad de tierra que tenía. No, pero esta tierra es súper buena. ¿Qué compramos? A las lechugas, bueno, estas son lechugas chilenas, ¿ya? Existen diferentes tipos de variedades de lechuga. Está la escarola, que es la que se enrolla, tipo, es una mezcla entre repollo, ¿ya? Es repollada. Y están las chilenas, que son estas chiquititas. Están las milanesas, que son esas alargadas. Y posteriormente un índice de cosecha es ya cuando la planta empieza a amarillarse, ¿ya? Si la planta empieza a amarillarse, su primera hoja, su última hoja, es decir que estoy listo. Simplemente se cosecha con el cuchillo, se toma de abajo y le hacemos el corte. Esa es la que queda la raíz ahí para que vuelva a salir, ¿no? Sí, también la puedo dejar. Y ahí tengo mi lechuga chilena, de los viejos, después antes de comercializarlo. Está bonita la lechuga, ¿eh? Está súper linda. Tenemos problemas de caracoles. Los caracoles siempre vamos a hacer un problema porque generalmente nuestras plantas van a estar vigorosas, bonitas, entonces es como lo espectacular para que se coman los caracoles las plantas. Entonces una de las cosas que nosotros, lo ideal es el monitoreo, ¿ya? A lo que le llamo yo con monitoreo es bien, cada vez que estoy viendo analizando las plantas, viéndolas, moviéndolas un poquito, y cada vez que vea un caracol, lo cosecho, ¿ya? Bueno, aquí tenemos unas espinacas también, pero no están listas, no sé si las pueden ver. ¿Ya? Esa es la más grande que tenemos, de hecho. Pero estamos esperando que crezcan un poquito más. Pero como le dije yo anteriormente, esta lechuguita no está lista todavía, ¿eh? Esta sí. Ah, qué buena, súper grande. Por el exterior está bien comida por los caracoles, sí, pero por dentro no hay problema. Entonces ya esta también está lista. Sí. En el diseño fuiste poniendo una verdura de raíz y otra de hoja, ¿no? Sí, no, eso es importante, que bueno que se dio cuenta. Lo que pasa es que nosotros, este es un sistema de cultivo agroecológico. Entonces nosotros al diseñar este sistema de cultivo, la agroecología siempre busca aumentar la biodiversidad en cuanto a lo que es vegetales. Es decir, es todo lo contrario a un monocultivo. Es decir, yo aquí podría tener pura lechuga. Pero ¿qué pasa? Al tener muchas lechugas, atraigo más plagas y enfermedades. Aquí la única plaga que tengo es eso. No tengo ninguna plaga, no tengo ningún gusano, no tengo ningún mosquito, no tengo ningún hongo. Y eso es gracias a la biodiversidad que ocurre en este sector, ¿ya? También lo importante es lo que decía la señora. Yo tengo plantas de diferentes tipos, es decir, mezclo una hortaliza de bulbo, aquí abajito le pongo una hortaliza de hoja, es decir, una hortaliza que su órgano de consumo es de bulbo, ya, como ¿cómo se llama esto? La beterraga. Ya, le pongo una de hoja, posteriormente le pongo otra de hoja y le hago como cultivos principales. Es decir, estos son mis cultivos principales y el de acá es secundario. Lo mismo, ¿por qué? Porque estos son generalmente cultivos que necesitan más espacio. El cilantro no, es una planta pequeña que la puedo cultivar hasta en verticales. En cambio, ¿cómo se llama esta? La albahaca, no, la espinaca, también, pues, la espinaca es un cultivo pequeño, también lo puedo plantar en verticales. Por eso lo pongo como un cultivo secundario. No sé si se dan cuenta. Es más, ni siquiera tiene el sistema de riego, ¿ya? El sistema de riego va en el cultivo principal. Eso ya viene siendo del diseño, cómo yo diseño mi huerta. Pero siempre el diseño tiene que ir en busca de aumentar la biodiversidad y que nunca topar plantas unas con otras. Existen plantas también que son compañeras y otras que son no compañeras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo no planto tomate con papas, ¿ya? Porque no son compañeras. Sí planto tomate con cebolla, por ejemplo. Y lo mismo así, todas estas plantas son compañeras, unas con otras, ¿ya? Lo otro importante, vamos a seguir con la cosecha. Esta está lista. Y si ustedes pueden ver, y lo invito a verlo, si tiene alguna plaga y enfermedad, que me lo digan. La única plaga que tenemos
nomás. Sí, pero que el caracol es... Sí, sí. Pero es una plaga inofensiva el caracol, de hecho. Pero sí nos perjudica el... La hoja, La claro. hoja, sí. Lo otro es también, ya cuando está medio... Esta que tenemos acá son achicorias, ¿ya? Cuando la achicoria alcanza unos 20 centímetros, ya está lista, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra achicoria. Sí, pues. Mire, esa chinita que ve usted ahí es un controlador biológico, ¿ya? Como le dije anteriormente, pues nosotros todo este sistema de cultivo agroecológico, nosotros no ocupamos ningún tipo de plaguicida, ningún tipo de insecticida. Y miren el resultado que tenemos. Claro. El único problema es que no le... La raíz de la... ¿Y no hay forma como de controlar a los caracoles un poquito? Sí, eso se me fue. El control que nosotros vamos a implementar ahora acá, es que lo que pasa es que nosotros pusimos unos bloques acá. Entonces, al poner los bloques, le estamos dando las condiciones predisponentes para que se generen caracoles. Entonces, eso también hay que tener más o menos, no hay que darle las condiciones predisponentes. Y lo otro es que nosotros, ¿cómo lo vamos a controlar? Lo vamos a hacer de dos formas. La primera son los raleos de caracol, que se llama cosecha de caracol, es decir, generalmente se hace un monitoreo de plagas y enfermedades, es decir, yo veo la hojita y dando ese mismo monitoreo, ahí se va a cosechar caracoles. Y lo otro, que ya es un control ya para exterminar caracoles, por así decirlo, es en un tarrito. En un tarrito le vamos a echar la mitad con cerveza y ahí los caracoles van a ir directamente a la cerveza y se van a posar, se van a caer a la cerveza y se van a morir. Mira. Les gusta el olor. El olor les llama la atención. También ceniza, y también la ceniza nos actúa como para prevenir hongos y enfermedades. También es buena la ceniza. Bueno, ahí les di ya dos formas más o menos, una de control fijo y otra para prevenir. ¿Ya? Lo otro que podemos cosechar acá, no creo que estén todavía no están listas, vamos a sacar una. No están listas. No. ¿Y la selga? Las acelgas sí. Hoy están súper grandes. Sí. Generalmente las acelgas se cosechan. Un índice de cosecha es cuando la hoja empieza, ve si usted ve la hoja de la acelga es arrugada. Cuando la hoja de la acelga empieza a alisarse, es cuando ya debemos cosechar. Generalmente también la altura, cuando la planta alcanza unos 70 centímetros, 50 centímetros, cortarla. Ya de 50 para arriba se corta. Vamos a cosechar. ¿Y la selva igual se puede ir sacando de a poquito a medida que uno vaya necesitando? Sí. Para cosecharla la idea es cosecharla abajo de la raíz, cosa que me salga toda la roseta. ¿Ya? Hortaliza, bueno, esta variedad presenta unos 60-70 centímetros y la característica que tiene es que el tallo es más grande que la hoja. Entonces ya todas estas hortalizas ya están listas para cosecha. Lo otro importante es después plantar. Por ejemplo, nosotros pescamos nuestra laya, aireamos el suelo, le aplicamos el compost, el humus, ¿ya? Y posteriormente aireamos el suelo y posteriormente plantamos. La hortaliza que volvemos a plantar no es una hortaliza no es la misma hortaliza.
¿ya? Es decir, yo coseché una hortaliza de hoja, puedo plantar una hortaliza de fruta o una hortaliza de bulbo, ¿ya? Hay que ir cambiando entonces la planta que va en el mismo lugar. Eso se llama rotación de cultivo. Yo lo puedo hacer en todo el bancal o lo puedo hacer en línea. Yo la rotación de cultivo me gusta hacerla en línea. Por eso le dije, yo aquí planté acelga, yo ahora no planto acelga. Planto una bulbosa o una ¿cómo se llama? Una hortaliza de hoja, perdón, una hortaliza de fruto. Y eso me lo va a dar en relación a que yo tengo al lado. Es decir, yo empecé con un fruto acá, o sea, con una raíz, entonces yo debería intercambiar. Es decir, aquí poner la hoja y acá poner la raíz, por así decirlo. Pero como ahora viene la temporada de primavera-verano, yo ¿qué es lo que voy a plantar en estilera? Tomate. ¿Por qué? Porque no puedo plantar el tomate ahí, pues, porque me va a sombrear todo lo de acá. Acuérdense que el sol sale de allá. Entonces eso también es importante. Si yo quiero poner plantas más altas, por eso como yo hice esta acá, las plantas más altas las puse en este sector. No sé si vieron, allá están las... ¿Por qué? Porque si que pongo las plantas más altas acá, me va a estar a sombrear todo de aquí para allá. Más bonita, no la vas a sacar Lo otro también importante es la incorporación de hierbas medicinales. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en todas las esquinas nosotros tenemos hierbas medicinales. Por ejemplo, aquí tenemos la escuela de Galán, que posteriormente nosotros la vamos a dejar crecer y la vamos a ir conduciendo, ¿ya? Esto aumenta, como se dijo, la biodiversidad del huerto y nos protege de plagas y enfermedades, y a la vez también nos sirve para nosotros tener nuestra misma medicina, ¿ya? Porque aparte esto, ¿sí? ¿Uno puede plantar cualquier cosa dentro del huerto o hay algo que no se pueda plantar con algo, por ejemplo, con las acelgas? Lo que pasa es que existen dentro de la hortaliza el compañerismo. Entonces existen plantas que son compañeras y plantas que no son compañeras. Por ejemplo, la papa y el tomate no son compañeras, no son compatibles, no se potencian unas con otras. Sí. Entonces, al no potenciarse unas con otras, se desfavorece su cultivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, no así, por ejemplo, la acelga con el tomate, ellas son compañeras. Entonces, lo que yo trato de hacer, cuando diseño un sistema, un bancal, por así decirlo, una cama alta o una huerta, es aumentar la biodiversidad entre plantas compañeras, pero se puede plantar plantas que no. Por ejemplo, yo acá en este sector nosotros vamos a plantar el tomate, ¿ya? Y le vamos a hacer una asociación tomate-cebolla. Y no para hacer la ensalada chilena, sino que el tomate y la cebolla son plantas compañeras. Y obviamente también para tener ensalada chilena, para fin de año. ¿Cuánto tiempo en trabajo ¿Sí? de hombre, ¿Hora hombre? requieres para mantener una huertita de ese tamaño? Ya. Sí, nosotros, de hecho nosotros estamos trabajando en eso porque ya vamos a empezar a pedir voluntariado, porque ya la cosa está funcionando, por así decirlo. Entonces, nosotros estamos programando que esto tiene que estar, cada 3 días tiene que venir una persona durante mediodía, es decir, de 8:30 de la mañana a 12 horas, las 12, a trabajar en las labores de la huerta. Es decir, cada 3 días, 3 horas, por así decirlo, 3 jornadas. ¿Ya? Oye, ¿y no te pones guante con la ortiga? No, Sí, pero ¿y te pican? Po? pero sí no está. Sí, generalmente, como también lo que yo le explicaba, hay un mal concepto de la maleza, ¿ya? Porque el concepto de maleza es una planta hospedera de plagas y enfermedades que compite con nuestras hortalizas por agua y luz, ¿ya? Pero también existen malezas que no son, que son beneficiosas para nuestra huerta. Sí. Entonces la ortiga sí, pues la ortiga, y de hecho también se toma té de ortiga también. Y también lo importante es que la ortiga nos sirve para hacer infusiones para fertilizar y para controlar plagas. Tiene ese doble propósito. Entonces la ortiga es un buen elemento que nosotros podemos tener en nuestra huerta. No así la chépica. La chépica es una mala compañera, y también la chépica presenta otro problema, que se llama la alelopatía. Es decir, que exuda sustancias por la raíz, las cuales van enfermando a nuestra planta, por así decirlo. Y entra por el cemento, Por todos lados, es muy agresiva. entra por las casas. Vecinos, muchas gracias por asistir. El próximo sábado tenemos más talleres. Maxi, una cosa, ahora queremos dejar invitado a Stingo, que Daniel, para servirlo a usted. para que lo invitamos para que también nos cuente un poco cómo
la relación de la constitución, de este proceso constituyente, conjuntamente el tema medioambiental, que es lo que por lo menos nos convoca ahora aquí en La Huerta. Así que... Sí, yo les puedo contar que esto para mí es una maravilla. Creo que mientras más chilenos y chilenas estén involucrados, así que invitarlos a que vengan a los talleres que hace, porque realmente son muy ilustrativos. Uno empieza a decir, por eso no me salían estas dos plantas juntas, ¿cuántas horas necesito? Es la idea, que Chile vaya y comience a preocuparse en cada rincón que se pueda de tener plantaciones o el tema del agua, al final de lo micro a lo macro. Les puedo contar que en la constituyente es un tema transversal el tema medioambiental, por lo tanto yo creo que les voy a dar una cierta seguridad de que el tema medioambiental va a estar en la constitución nueva. Hay mucha gente que llegó a la constituyente por temas como no sé, zonas de sacrificio, gente que se preocupa del agua. Yo en ese sentido hay tres grandes grupos que yo creo que van a estar muy bien representados y van a estar en la nueva constitución, que es el tema de género, el tema medioambiental, con todo lo derivado que eso tiene, y los pueblos originarios, por supuesto, que van a estar también representados. Así que yo creo que en ese sentido el medioambiental, que aquí me gustó mucho lo que vimos, tengan confianza que la constituyente lo va a hacer bien. El material vegetal posteriormente siempre lo vamos a dejar en la compostera, ¿ya? Entonces todo se vuelve a utilizar. Claro. Sí. Y después esa tierra, porque en el fondo la compostera lo que hace es hacer una tierra de hoja más Sí. rodeada, ¿no? Sí. Y la ponía de nuevo allá, y es así, Sí, pues. cíclico, ¿no? Cíclico. ¿Viste? ¿Y qué más? Le trae los huevos también. Sí, todos los restos de comida, generalmente no papa y tampoco carne. Y Papa. posteriormente le vamos a echar un poquito de tierra, una capita para ¿Y por qué papá no? comerse. Es que lo que pasa es que la papa brota. ¡Ah! Entonces al brotar se nos Tenía vamos... más papa ahí. Ya. Sí. Ay, poniéndole tierra que no brota. No. Y posteriormente le vamos a echar un poquito de tierra ahí para que... También para evitar olores. Sí, básicamente para eso. ¿Por qué no abres la bolsa entera? Y ahí posteriormente lo tapamos. No todo. No todo. Ahí evitamos que se salga un poco el olor Ah, y que fermente más rápido. Eso sería. Muchas gracias.